Así, hermanos, pasamos a la palabra del Señor y paso, hermanos, el tiempo a nuestro hermano Franklin Cantames, que es el que trae la palabra del Señor, que está al frente de los jóvenes, trabajando como dice la iglesia. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer para mí poder saludarles. Gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros como iglesia poder tener, hermanos, en este lugar para compartir, para convivir, hermanos. La Biblia nos llama a que nos motivemos al amor y a las buenas obras. Y cada vez que nos reunimos, hermanos, ese es el deseo de nosotros, poder ser de bendición, poder compartir, ¿verdad? Poder, de alguna manera, hermanos, motivarnos para cumplir la razón principal por la cual nosotros, hermanos, como iglesia, estamos en la tierra. Porque aquí vemos diferentes congregaciones, pero en realidad somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y existimos en el mundo para llevar a cabo la gran comisión, que es de ir por todo el mundo y hacer discípulos por medio de la predicación del Evangelio. Según San Mateo capítulo 28, versículo 19, ese es el llamado de la iglesia. Pero a veces, hermanos, ese llamado, ese llamado que el Señor nos ha hecho puede llegar a ser un poco difícil. Podemos desanimarnos porque no vemos el fruto que quisiéramos ver por medio de la predicación. Y fíjense que de igual manera en el ministerio de Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, aparentemente no tuvo muchos frutos visibles. Los líderes religiosos no creyeron en Él. Y la mayoría de la gente que lo seguía no lo seguían porque querían escuchar su mensaje, sino porque buscaban los beneficios de Jesús. De hecho, los líderes religiosos de Israel lo odiaban tanto que en una ocasión lo acusaron de que él estaba endemoniado. Y los discípulos se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué rechazan a Jesús? ¿Por qué no se convierte cuando Jesús predica? Usted estará de acuerdo conmigo que no ha existido ningún otro predicador más grande que nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero sin embargo, parecía de que su ministerio no tenía el fruto visible a los ojos de los hombres. Entonces, hermanos, hay una parábola que habla acerca de la predicación del evangelismo. Entonces, la parábola del sembrador es una historia muy sencilla, a lo mejor usted ya la ha escuchado, pero nos muestra una verdad muy importante. Y esa es de que muy pocas personas que escuchan el Evangelio serán salvas. Yo le voy a invitar de que abra la Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Es una parábola muy conocida, pero que esta historia sencilla nos muestra una verdad muy importante. Somos llamados, hermanos, para predicar el Evangelio y nos reunimos aquí para motivarnos a llevar esa comisión. Y es verdad que muchas veces se nos hace cansador, se nos hace difícil el poder cumplir porque pareciera de que no estamos viendo el fruto que esperamos ver. Pero a través de esta parábola nosotros vamos a ver cuál es el motivo, el por qué muchas veces no vemos el fruto que deberíamos de ver. Y a la vez motivarnos a seguir sembrando la semilla, porque simplemente hemos sido llamados a sembrar. Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 vamos a leer. Luego Jesucristo explica esta misma parábola. Él mismo la explica en el versículo 18 en adelante. Pero por el momento vamos a leer nomás hasta el versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino,
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Nos acercamos a ti, Dios mío, necesitados, Señor, de que tú nos hables. Necesitado, Dios mío, de que nos des oídos para oír tu palabra, Señor. Que podamos ser motivados por medio de ella, Dios mío. Que por medio de tu palabra podamos comprender, Señor, que hemos sido llamados a sembrar, Señor, la palabra. Oh, amado Dios, Señor, instrúyenos en esta hora por medio de tu bendita palabra, Señor, para motivarnos, Señor, a seguir adelante, llevando, Dios mío, llevando, Dios amado, ese evangelio eterno, Señor, que tú nos has mandado a predicar, Señor. Hoy que podamos confiar en ti, Dios mío, y descansar en ti, de que tú, Dios amado, harás, Señor, lo imposible, Señor, posible. Oh, amado Dios, háblanos, Señor, a nuestro corazón, porque lo necesitamos, Dios mío. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. La parábola del sembrador, una parábola muy conocida. Y usted de que de seguro usted ya la ha escuchado otras veces. Y en el primer versículo empieza diciendo que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y eso que dice aquí, aquel día, hace referencia a lo que había pasado ese mismo día. Este relato empieza en el capítulo 12, donde los discípulos iban cruzando de seguro iban cruzando por un sembrado de trigo, y ellos dicen que recogieron espigas y empezaron a comer. Entonces los fariseos que estaban ahí, que eran celosos del día del sábado, le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer? Ellos empezaron a murmurar en contra de Jesús, empezaron a estar en contra de lo que sus discípulos hacían. Entonces Jesucristo en el capítulo 12, versículo 7 le dice: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Sabe que es impresionante ver cómo estos fariseos religiosos actuaban? Ellos eran tan celosos del sábado que estaban enojados porque los discípulos de Jesús estaban cortando y comiendo espigas en el día de reposo, que era un sábado. Entonces Jesucristo sanó a un hombre que tenía una mano seca. Eso pasó el mismo día que Él les contó la parábola. Entonces todo eso está, cuando dice aquel día salió Jesús, está hablando de este día. Jesucristo había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Y de seguro estos fariseos se lo llevaron porque ellos siempre estaban tratando de ponerle una trampa a Jesús, de cacharlo en algo. Entonces le llevaron a este hombre con la mano seca. Jesucristo lo sanó. Y ellos le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesucristo le responde y le dice: sí, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero ¿saben qué es lo que a mí me impresiona? Que estos fariseos eran tan celosos del sábado que se enojaban porque los discípulos estaban cortando espigas. Pero ellos, en el versículo 14, capítulo 12, versículo 14, dice que ellos, los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo el mismo sábado. Estaban enojados porque los discípulos comían espigas, pero ellos estaban planeando matar a Jesús el mismo día de reposo. Luego, después de eso, es donde Jesucristo, ellos mismos tal vez le trajeron a un endemoniado que estaba ciego, dice la Biblia. Y estos fariseos, después de que
que Jesucristo lo sanó, ¿sabe qué hicieron? Lo acusaron de que él estaba endemoniado y que por el poder de Belcebú le dijeron echaba fuera a los demonios. Y es ahí donde Jesucristo les dice que hay un pecado imperdonable y que ellos habían llegado a ese límite. Entonces, en el contexto de lo que está pasando ese día de sábado, Jesucristo les cuenta esta parábola. En el versículo 2 dice de que se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Toda esa gente, muchos de ellos lo siguieron, pero la mayoría de esas personas que estaban ahí seguían a Jesús no porque querían escuchar el mensaje de Jesús, sino porque andaban tras los milagros de Jesús. Él mismo les dijo, ustedes me siguen porque yo les di de comer. No seguían a Jesús con un corazón, no seguían a Jesús con oídos para oír el mensaje, sino que lo que buscaban eran los beneficios que podían obtener de Jesús. Y como era mucha gente lo que lo apretaba, entonces Jesucristo entró a la barca y desde la barca tomó la barca como púlpito y empezó a predicarles. Y toda la gente estaba a la orilla y Jesucristo se monta en la barca, eso es lo que dice el versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y es aquí donde Jesucristo les cuenta la parábola a toda esta gente que estaba ahí. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola, amados hermanos, es una historia terrenal con un significado celestial. Jesucristo tenía esa capacidad de hacer las cosas celestiales fácil de comprenderlas. Él usaba muchas parábolas para dar a entender el mensaje de una manera que un niño podía entender. Y en este caso él usa las parábolas y en los versículos del 4 al 8 Jesucristo les cuenta la historia. Y él dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba dice que parte de la semilla cayó. Pero esa semilla cayó en 4 diferentes terrenos, en 4 diferentes suelos. Era la misma semilla, pero cayó en diferentes terrenos. En el versículo 4 dice que encontramos ahí que esos son los que cayeron junto al camino. En el versículo 5 y 6 son los que cayeron entre pedregales. En el versículo 7 son los que cayeron entre espinos. En el versículo 8 había una parte de esa semilla que cayó en buena tierra. Era la misma semilla, pero Jesucristo les habla esta historia y luego, después de contarle la historia, le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesucristo le dice eso? ¿Que acaso no todos tenían oídos para oír? ¿Que acaso no todos aquí tenemos oídos para oír? Y la verdad es que no. Jesucristo les dijo eso porque Él sabía lo que había en el corazón de aquellos que lo seguían. Acuérdese, Él les está contando esta parábola en el contexto de lo que acabamos de ver, de que lo estaban acusando de que estaba endemoniado, de que echaba fuera a Belcebú, echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Entonces Jesucristo sabía de que muchos de los fariseos religiosos y los escribas que estaban en ese lugar no tenían intención de escuchar su mensaje. Más bien ellos andaban buscando ocasión para cazarlo y para apresarlo y para matarlo. Él sabía que parte de la gente que estaba ahí no querían escuchar su mensaje, sino que andaban tras los milagros. Pero él sabía también de que en medio de la multitud había gente que tenía oídos para oír y que querían escuchar el mensaje de él. Por eso es que él exclama, Lucas dice que él habló a gran voz y dijo, el que tiene oídos para oír. O sea, él gritó, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, las parábolas o el propósito de las parábolas es revelar la verdad, pero a la misma vez ocultar la verdad para aquellos que no tienen oídos para oír. Porque Jesucristo les explica a sus discípulos. Los discípulos se le acercan y le dicen,
¿Por qué les habla por parábolas? ¿Por qué les habla por parábolas? El versículo 10 dice que acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesucristo le responde en el versículo 11 el motivo, el por qué Él les hablaba por parábolas. Respondiendo Él les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Cómo es que le dice: al que tiene se le dará más, y aquel que tiene un poco, aún lo poco que tiene se le quitará? Jesús no ha cambiado de tema, Él está hablando de oír. Ahora Él está diciendo: el que tiene ganas de oír se le va a dar más, pero el que no tiene ganas de oír, aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces las parábolas tienen dos maneras de aplicarse. Una es para endurecer a aquellos que ya están endurecidos, y otra es para revelar la verdad a aquellos que tienen ganas de oír. Si usted se pregunta por qué no todos reciben el mensaje, porque no todos tienen ganas de oír. Hay unos que tienen comezón de oír, pero no tienen ganas de oír. Y Jesucristo sabía eso. Por eso le dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Él sabía que no todos tenían oídos. No estaba hablando de oídos físicos, estaba hablando de oídos espirituales. Y ese es el oído que nosotros debemos de anhelar, que Dios nos dé, tener oídos para oír la palabra de Dios. Entonces, dice: aún lo poco que tiene les será quitado. Le dice: por eso les hablo por parábolas. Mire por qué les habla por parábolas. Versículo 12 dice así: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Versículo 13: por eso les hablo por parábolas. Mire por qué. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. No querían ver ni querían entender. Y sabe que esta era una profecía. Mire lo que le dice el versículo 14: de manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, que dijo. El profeta Isaías dijo esto en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando él recibió su llamado, esto fue lo que se le dijo a él. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo al predicarle a esta gente por parábolas. Versículo 14 dice: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Habían cerrado sus oídos. Por eso que el Señor les dice que hay un pecado imperdonable, dice, el cual no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y algunos de estos fariseos ya habían llegado a ese límite. Es Jesucristo el que le está diciendo aquí que hay un límite que nosotros no sabemos cuándo es, pero hay personas que enduran su corazón y simplemente la palabra de Dios cae en ellos y siguen endurándose, de tal manera de que la palabra de Dios no regresa vacía. Y si la palabra no está salvando, está endurando más los corazones. Pero que no regresa vacía, no regresa vacía. La Biblia dice de que la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer. Y en estos fariseos religiosos que habían rechazado al Mesías, al Rey, la palabra estaba endurando más sus corazones. Habían cerrado sus oídos, no querían ver y no querían oír. Entonces, cuando la palabra no está salvando, sí está haciendo efecto. Ahora nosotros, por si acaso, nosotros no sabemos quién ya cruzó ese límite. Nosotros somos llamados a sembrar en todos los terrenos. Y Dios sabrá lo que ha de hacer con su palabra.
Entonces, Él les explica por qué. ¿Por qué motivo les hablaba por parábolas? Entonces, las parábolas tienen un propósito. Y el propósito es revelar la verdad y a la vez ocultar la verdad para los que no quieren oír. Entonces, en el versículo 18, Jesús explica la parábola. Y Él les explica la parábola. Después de haberles explicado el propósito de la parábola, ahora les explica la parábola. Y en el versículo 18 dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora Él se está dirigiendo a sus discípulos, a los suyos, a aquellos que tienen oídos para oír. Y a ellos Él les explica la parábola y les dice, versículo 9, el 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, miren, la semilla, según la parábola, es la palabra del reino o la palabra de Dios, el evangelio. Esa es la semilla. Ahora, el terreno es el corazón del hombre. Y hay 4 clases de corazones, hay 4 terrenos aquí donde la misma semilla cae. El sembrador, en este caso es Jesucristo, o cualquiera de nosotros y de mis hermanos que están aquí, que tenemos el privilegio de predicar. Cada vez que predicamos, nosotros somos como el sembrador que sale y riega la semilla. Pero esa semilla va a caer en 4 diferentes terrenos y nosotros no sabemos dónde va a caer. Entonces Jesucristo quería que sus discípulos comprendieran lo que estaba pasando. Jesús quería que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en el sembrador. Él no era el problema. El sembrador simplemente esparce la semilla. El problema no es la semilla. La semilla no tiene tacha, es perfecta. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que tiene el poder? No es el predicador, no es el sembrador, es la semilla. La semilla tiene el poder de germinar y no podemos cambiar la semilla. La semilla es una sola y es el evangelio. Y esa misma semilla se le ha sido dado a todos los sembradores de todo el mundo, porque servimos al mismo Rey. Es un solo evangelio y hemos sido llamados a predicar ese evangelio. No es el problema la semilla, tampoco era el problema el sembrador. Y Jesucristo quería que sus discípulos comprendieran que el problema está en el terreno que es el corazón del hombre. Ahí está el problema. Si no entendemos esto, hermanos, vamos a empezar a buscar métodos. Vamos a empezar a cambiar la semilla como muchos han hecho, tratando de buscar que la semilla sea más efectiva. Han diluido la semilla, han cambiado el evangelio, han hecho el evangelio light para que sea atractivo para las multitudes. Pero el problema no es la semilla, tampoco es el sembrador. El problema es la tierra, es el corazón de los hombres. Es sumamente que comprendamos esto, porque por eso es que hay tanta falsa predicación en nuestros días. Porque lo que están cambiando es la semilla. El sembrador siente de que si él es muy inteligente, él podrá hacer que traiga frutos en las almas de las personas, pero eso no es posible. Porque lo que produce el fruto es la semilla. Y nosotros somos llamados a sembrar esta semilla en el corazón de los hombres. Ella nacerá y dará fruto. Sumamente que comprendamos esto. Si usted se da cuenta de la falsa predicación que hay en nuestros días, una predicación superficial que está produciendo cristianos, entre comillas, que no son cristianos, porque han cambiado la semilla. Y allí no está el problema está en el corazón. Entonces aquí tenemos 4 diferentes terrenos. Y el primero son los que oyen el evangelio y el diablo se roba la palabra y la olvidan enseguida. Eso es lo que dice el
en el versículo 4, lea lo que dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Ahora el mismo Señor Jesucristo les explica a sus discípulos en el versículo 19 lo que eso significa. Dice, cuando alguno oye, esta es la explicación del versículo 4, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal, o sea, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Luego dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, Lucas es más específico y él dice que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8:2. El diablo sabe el poder que hay en esta palabra. Sabe que él está más seguro de eso que muchos de nosotros. Él sabe el poder que hay en esta palabra y por eso es que él es astuto y él se la roba enseguida que la palabra cae. Él pone distracción, él se roba esa palabra para que no se salven. Por eso él dice que enseguida viene y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Cómo lo hace? Dándole excusas a los hombres para que no acepten su condición de pecadores. Esa es una de las maneras que él usa. Le pone excusa a los hombres y le dice, no, tú no necesitas arrepentirte, eso es para los pecadores, tú no eres tan malo, hay otros peores que tú. Mira que él es borracho, tú no eres borracho. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos ser reconciliados con Cristo. Pues una de las cosas que Satanás hace es que él se roba esa palabra, se roba esa semilla poniendo excusas. Tal vez le recuerda el mal testimonio de alguno que se llama cristiano, pero que vive como hijo del diablo. Y dice, mira, para ser como ese, mejor no, quédate como estás, está mejor. Pero él se está robando la semilla y está endureciendo el corazón de ese hombre. ¿Para qué? Para que no se salve. Porque él sabe que la fe viene por el oír. Pero no por oír como la mayoría de personas oyen, sino oír la palabra de Dios con atención. Satanás sabe eso. Por eso es que es sutil en robarse, poniéndole distracción a las personas. Él usa muchos métodos. Él usa a los hipócritas o a los falsos predicadores que hacen negocio de la religión y le dicen, mira qué montón de ladrones hay adentro de la iglesia. ¿Qué vas a ir a regalarle el dinero a esa gente? ¿Sabe que eso era uno de mis argumentos porque yo no quería venir al evangelio? Por los falsos testimonios que miraba y por toda la falsa cristiandad que miraba adentro. Pero un día me di cuenta que esos hipócritas que estaban adentro también me estaban llevando juntamente con ellos. Porque Satanás usa esas artimañas para endurar el corazón y robarse la palabra para que no dé fruto. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 leemos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces este grupo de personas tienen el corazón endurecido, viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír. Entonces como iglesia nosotros, hermanos, somos llamados a sembrar con paciencia la palabra en el corazón de estos hombres y mojar con nuestras lágrimas esos corazones endurecidos clamando por misericordia. No es de que vamos a decir, no, este ya enduró su corazón y ya no tiene perdón de Dios, porque muchos decían eso de mí. Y en realidad yo había endurado mi corazón. Pero sabe que Dios es capaz de mandar un tractor allí y arar esa tierra como lo hizo conmigo. Porque así lo hizo conmigo. Metió un tractor y aró mi corazón y arrancó todas las piedras que estaban ahí y luego sembró esa semilla y dio fruto. Dios puede hacer eso. Por tanto, sigamos sembrando, no importa lo que digan que no. Pero sembramos esto.
porque de eso se trata la parábola, de consolar a sus discípulos el por qué muchos no se convertían. Ellos preguntaban: ¿qué está pasando? Tú eres el rey. ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué no se convierten a ti si tú eres el rey? Ellos se preguntaban eso. Y Jesucristo quería que ellos entendieran que el problema era el corazón de los hombres. Entonces, oremos por esas personas, sigamos sembrando la palabra y mojemos esos corazones duros con nuestras lágrimas. Por aquellos de nuestros familiares que todavía no se han arrepentido, que han endurado su corazón, Dios es capaz de quebrantar esos corazones. Solamente Él puede hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero Él lo hará. Él tomará el martillo y quebrará esas piedras. Así lo hizo conmigo. Yo había endurado mi corazón y un día Él permitió que yo encontrara a mi hija muerta sin ningún motivo. Y cuando yo tomé a mi hija muerta en mi brazo, ese día estaba metiendo un tractor en mi corazón y quebrándome, diciéndome: yo soy el rey, yo soy el que tengo el control, no tú. Y así Dios quebrantó mi corazón, y Él puede hacerlo. Y bendito Dios que lo hizo, porque la otra opción es que Él dejara mi corazón duro como ya estaba, tal como lo hizo con Faraón, y que la ira de Él viniera sobre mí. Esa es la otra opción que había. Pero Él decidió salvarme por su gracia. Entonces, no puede decir usted: ya no. No sabemos. Nosotros somos llamados a sembrar. No sabemos quién va a ser salvo. Sembremos con fidelidad y dejemos los resultados en las manos de Dios. Pero aquí encontramos un segundo grupo. Y ese segundo grupo son los que oyen el Evangelio y lo reciben con gozo, pero tropiezan en la aflicción y en la persecución. Entonces, mire, el enemigo en la primera es el diablo. El enemigo en esta, a mí me parece que es la carne. Mire lo que dice en el versículo, capítulo 13, versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora esta nación, había una ligera capa por encima, abajo de la capa de tierra había piedras, pedregales, y nació esta planta, pero no echó raíces. El mismo Señor lo explica en el versículo 20 y 21. Y Él dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, estos son los que parecen que fueron salvos. Podríamos llamarle los cristianos Alcacelser, ¿verdad? O sea, y de repente se acabó todo. Estos son los emocionalistas que hacen una confesión de fe, pasan al frente llorando y reciben la palabra con gozo, pero no tienen un arrepentimiento verdadero. Pues cuando viene la aflicción o la persecución, se va. Y estos nos causan un cierto gozo a nosotros, porque nosotros decimos: wow, aceptó a Cristo, y hasta decimos: en el cielo hay fiesta, y 3 meses después ya no lo volvemos a hacer. Se bautizan, hacen una confesión de fe, pero no hay arrepentimiento de verdad. ¿Y saben qué dicen? Era cristiano y se perdió la salvación. ¿Saben qué está diciendo Jesús? No echaron raíces, no eran salvos. No es de que eran y se perdieron, no, nunca fueron. Cayó esa semilla ahí, pero no perseveraron. El apóstol Juan dice que hay algunos que salen de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El único que permanece es aquel que echa raíces, el verdadero. Este grupo parece que eran cristianos, y sabe que nosotros le llamamos cristianos muchas veces, porque lo vemos como una Biblia, o están alegres, reciben la palabra con gozo. Estos no la rechazan, la reciben la palabra. Pero
viene la persecución y las aflicciones, se van. Ellos de ninguna manera están dispuestos a tomar su cruz y sufrir por Cristo. ¿Sabe por qué es tan atractivo el falso evangelio de la prosperidad? Porque lo que le promete a la gente es bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, ven y recibe tu milagro. Y hacemos una campaña de milagros y llamamos a la gente a que reciban su milagro. Ese no es el llamado. El llamado es a recibir a Cristo como Rey en su corazón. Muchos de ellos seguían a Cristo como milagro, pero saben que de repente se fueron. Y en una ocasión los discípulos vieron que se estaban yendo y le dijeron: maestro, se están yendo. Y el Señor lo miró y le dijo: ¿quieren irse ustedes también? Ese fue el llamado que les hizo. ¿Quieren irse también? Si hay algún llamado que debemos hacer es ese: toma tu cruz y sígueme. No decirle: ven y recibe tu milagro. Ese no es el evangelio, esa no es la semilla que Dios nos ha mandado a sembrar. Él dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos no están dispuestos a sufrir persecución, no están dispuestos a sufrir las aflicciones, y parece que eran y se van. Y muchos de nosotros, usted es testigo, muchos hemos conocido así, y nos causan dolor. Nos causan dolor cuando vemos que ya no están en la iglesia. Nos causan dolor cuando ya no los vemos aquí, les llamamos y no quieren contestar el teléfono. Y nos duele el corazón porque nosotros sabemos cuál es el resultado si ellos no vienen a los pies de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Mire, esta es una promesa. Él la dijo en San Juan 16:33, dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, en este versículo dice que cuando vienen las aflicciones, o sea que Jesucristo está asumiendo de que las aflicciones y las persecuciones van a venir. No dice por si vienen, sino dice cuando vengan, porque van a venir. Y vienen para fortalecer nuestra fe, porque el apóstol Pedro dice de que las pruebas demuestran si nuestra fe es auténtica o no. Nuestra fe tiene que ser probada como es probado el oro. Lo meten al fuego, pero no destruye el oro, simplemente lo limpia. Ese es el propósito de las pruebas. Pero esto, cuando las pruebas vienen, se van. ¿Perdieron la salvación? Nunca la tuvieron. Se bautizaron, y miren, y se puede bautizar y bautizar hasta que quede como una pasa, y eso no va a salvar a nadie. Puede pasar y pasar al frente, y eso no va a salvar a nadie. Porque eso no es, una confesión de fe no es lo que salva. Es tener esa confesión de fe lo que salva. Aleluya. Yo puedo profesar mucho y decir que tengo fe, y Santiago dice que los demonios también creen, y ellos tiemblan. Entonces, la Biblia también nos advierte a nosotros. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, si nosotros queremos vivir piadosamente en este mundo, vamos a padecer persecución. No es que tal vez no vamos, porque la gente no estará dispuesta a estar de acuerdo en todo con nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que Jesucristo dijo: ¿quieren seguirme? Niéguense a ustedes mismos. De lo contrario, no pueden seguirme, porque seguirme les va a costar algo, les va a costar todo. Y muchos se iban por eso. Dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y se iban y ya no andaban más con él. Y los discípulos se preguntaban: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se van? Multitudes. Si hay alguien que reunía multitudes, ese era nuestro Señor Jesucristo. Multitudes lo seguían, pero la mayoría de ellos no tenían un oído para oír. Buscaban beneficios nomás. No ofrezcamos beneficios, ofrezcamos a Cristo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Entonces, encontramos también un tercer grupo.
en el versículo 37, dice que aparte cayó entre espinos, versículo 7, perdón. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, este tercer grupo son los que oyen el Evangelio, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, este para mí me parece como que es el enemigo aquí, es el mundo. El primero era el diablo, en el segundo no aguantaron la persecución y la carne falló. Y aquí parece que es el mundo el que tienta a esto. Y Jesucristo lo explica en el versículo 22 y dice así. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire, la oye también, no la rechaza. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuoso. Ahora, esto también escucha, pero Satanás aquí, en vez de usar la persecución, ahora aquí usa la prosperidad. Fíjense cómo es. En aquello usó la persecución, aquí usa la prosperidad, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas para ahogar la palabra. El engaño de la riqueza. Alguien lo dijo así. Dice que el engaño de la riqueza es comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni siquiera te cae bien. Ese es el engaño de la riqueza. Y mucha gente, y que Dios nos guarde de caer nosotros también. ¿Por qué? Porque Satanás usa las riquezas para apagar la semilla. Y hay personas que oyen la palabra, pero tienen tantos afanes que prefieren la riqueza, que prefieren el mundo y no seguir a Cristo. Y se van. Y lo vemos y se van. Y nosotros podemos llegar a la conclusión de que se perdieron y que eran salvos. No, el Señor está diciendo, no, ese terreno también era entre espinos, ahogaron la palabra, las riquezas las ahogaron. El apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y nosotros también somos acechados por el mundo. Pero la evidencia de que nosotros somos verdaderos es que permanecemos aquí. Mire, tener dinero no es malo, ni es pecado. Y no es que ser rico sea pecado. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que raíz de todos los males es el amor, no el dinero. El dinero es bueno y lo necesitamos para cubrir nuestros gastos y para cubrir todas las necesidades que tenemos. Tener dinero no es malo. El problema está el amor al dinero. O sea, la avaricia. El querer tener más que los demás y no estar conforme con lo que tenemos. Ahora, no es de que nosotros no tenemos que hacer nada. No, mire, esfuércese por tener sus cositas. Trabaje arduamente para proveer para su familia. Pero el problema aquí no es el dinero, sino el amor al dinero. Y dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces, he ahí tres grupos en donde cae, o tres corazones donde cae la semilla y es infructuoso. Entonces, un corto repaso, repasar, mire, estos tres terrenos que hemos estudiado. Podemos ver de que el enemigo en el primer suelo era el diablo, ¿verdad? Representado por las aves. El enemigo en el segundo suelo era la carne, que no puede aguantar el calor del sol y se seca. El enemigo en el tercer suelo es el mundo, los placeres, las riquezas, los lujos. Todos estos son enemigos reales que nosotros tendremos cuando sembremos la palabra. Pero hay un cuarto grupo, y esta es la que a nosotros nos
consuela a seguir predicando la palabra, porque nosotros no sabemos quiénes son. Y este cuarto grupo es aquel que cae en buena tierra. Ahora, estos son los que oyen el evangelio, lo reciben y dan fruto. Versículo 8 dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oír. Esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto. La explicación la da el Señor en el versículo 23. Y dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero no solo oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los verdaderos cristianos. Un grupo de 100, 25%, para que usted y yo nos podamos dar una idea del fruto que podemos obtener. Porque sabe que ahora se dice Pacoima para Cristo, California para Cristo, pero no vemos el fruto, porque eso no es bíblico. El Señor está diciendo de que un 25% de los que escuchan la palabra serán salvos. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son. El otro 75% cayó en un mal corazón. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos que el fruto aquí no es hacer cosas, porque hay personas que hacen cosas y piensan que es el fruto. No, eso no es fruto. El fruto es producir el carácter de Cristo. ¿Sabe que en el mismo libro de Mateo, vaya conmigo allí, capítulo 7, versículo 22, en el último día, porque hay personas que hacen muchas cosas, pero mire, el hacer cosas no es fruto. Ese no es el fruto del que está hablando aquí. Y tampoco podemos llamar, como muchos llaman ahora, cristianos carnales, aquellos que no tienen ninguna evidencia de fruto en su vida. Porque esa es una frase que ahora acuñala a todos aquellos que quieren vivir como el mundo, quieren hacer lo que quieran y llamarse cristianos. No, es que somos cristianos carnales. Ahora, es importante que notemos de que no todos los creyentes dan fruto al 100 por uno, pero el mínimo fruto aquí es el 30 por uno. O sea, hay fruto, hay evidencia de que hay fruto en esas personas. No es el hacer cosas. Capítulo 7, versículos 22 y 23 dice de que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor. Mire cómo le dice: no profetizamos en tu nombre. Oiga, profetizaban. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacían milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta gente hacía muchas cosas en nombre de Dios. Y le llamaban Señor, Señor. Pero él le dice: yo nunca lo conocí. Estaban ahí, pero no eran de ahí. Y nosotros tenemos que comprender que el hacer cosas no es fruto. Hay gente que llena estadios, eso no significa que sea fruto. El fruto es el carácter de Cristo. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. O sea, ese es el fruto del Espíritu. Es un carácter conforme al de Cristo. Es anhelar ser más como el Señor. Es amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios aborrece. Entonces, un verdadero cristiano tendrá fruto en su vida. Pero sabe que esta palabra es poderosa para producir ese fruto. Sabe que yo no quería ser cristiano. Y le decía a mi esposa: jamás voy a ser cristiano. Olvídate de eso. Mire dónde soy. Yo no quería venir. Pero yo le digo: Dios es poderoso. Y Él produce fruto y cambia el corazón del hombre.
convertir los corazones. Dios no ha prometido usar a un gran siervo sembrador, no. Es la semilla la que tiene el poder, no el sembrador. No somos nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo necio del mundo escogió Dios, y lo miserable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. No es que seamos los mejores, somos los peores. Pero esta palabra es poderosa para convertir los corazones. Y nosotros somos llamados a sembrar esta palabra. Por eso, sigamos sembrando esta palabra, porque parte de esa semilla que nosotros sembremos va a caer en buena tierra y va a producir fruto. ¿Cuánto? Un 25%. Así es, mi amado hermano, no nos desanimemos. Sigamos adelante haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido salvar a los que Él va a salvar. Ahora, no serán salvos sin el Evangelio. Es el Evangelio lo que Él usa para salvar a los pecadores. Y es la iglesia la que es llamada a predicar el Evangelio, nada más. Vayan y hagan discípulos y enséñenles estas cosas. No digo vayan y hagan convencidos, porque a veces, hermanos, se hace un llamado que parece que el hermano de aquí está tratando de convencer a la gente que pase. Y pasan algunas veces, se logra convencer, pero eso no sirve de nada. Simplemente sembremos la palabra y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer en el corazón. Entonces, quiero traer una palabra de aplicación, hermanos, para los que estamos aquí. Y aquí tenemos que preguntarnos nosotros y ser conscientes, cada uno de nosotros, y preguntarnos qué clase de tierra nosotros somos. ¿Con cuál usted se identifica? No con cuál usted identifica al otro. Porque sabe que a veces venimos aquí a escuchar para el otro. Y decimos, qué bueno ese mensaje. Qué bueno que fulanito estaba ahí. Porque él necesitaba eso. No, este mensaje es para nosotros. Dice el que tiene oídos para oír. Entonces debemos oír para nosotros, no para los demás. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué clase de tierra somos nosotros? ¿Con cuál se identifica usted? Es aquella que produce fruto. Ama al Señor, aborrece lo que Él aborrece. Cuando peca le duele en su corazón y no quisiera hacerlo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Decía, de este cuerpo de muerte. Él no quería fallarle al Señor, pero decía, pero encuentro una ley que me obliga a pecar muchas veces. Pero no nos deleitamos en el pecado. ¿Por qué? Porque hay fruto en nuestra vida. Entonces, somos nosotros de eso. Mire, y si usted no se identifica con el cuarto grupo que produce fruto, yo le ruego, yo le pido que usted ore al Señor y le diga, Señor, por favor, cambia mi duro corazón. Dame oídos para oír la palabra y produce fruto en mí. Quita este corazón de piedra y ponme un corazón de carne sensible. Solamente Él lo puede hacer. Usted no puede cambiar su duro corazón. Yo no pude cambiar mi necio corazón. Dios me lo cambió. Y por medio del Espíritu Santo que me dio ahora está produciendo. Él está produciendo fruto en mí. No yo. Ahora, si usted no se identifica en el cuarto grupo, pídale al Señor que Él es poderoso para darle un nuevo corazón. Pero también, mis amados hermanos, para aquellos que tenemos el privilegio, y no solamente a los pastores y a los que tenemos el privilegio de predicar, sino que toda la iglesia somos llamados a sembrar la semilla. Entonces Jesús nos está diciendo aquí, por medio de esta parábola, amados hermanos, de que vayamos y sembremos la semilla. Él dice, sepan de que van a tener como enemigos al diablo, la carne y el mundo. Sepan que no todas las semillas van a caer en buena tierra, pero podemos estar seguros de que una parte caerá en buena tierra y producirá fruto. Podemos estar seguros de eso. También podemos estar seguros de que no toda la semilla va a caer en buena tierra. Pero ¿sabe lo que me motiva a mí a seguir hablando del Señor? Que Él ha prometido
que va a producir fruto por medio de esta palabra. Y nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho por medio de su palabra. Sigamos sembrando. Sigamos sembrando esa semilla, porque el poder está en la semilla. Así que, queridos pastores y hermanos, no nos cansemos de sembrar la buena semilla, porque el que nos envió a sembrar también prometió estar con nosotros. Después de mandar a sus discípulos, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido hacerlo, y Él lo hará. Así de que podemos confiar en eso, descansar eso, que Él ha prometido usar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde está el poder? En el Evangelio, en la palabra, en la semilla. Sembremos esa semilla, prediquemos el Evangelio y dejemos los resultados en las manos de Dios. Siembre en todos los terrenos. Tenemos que sembrar entre espinos, de la orilla del camino, en pedregales, donde sea. Siembre la semilla. Sembremos la semilla. Sigamos esparciendo la semilla. Y si Dios necesita mandar un tractor para arar esa tierra, le aseguro lo hará. Pero producirá fruto. Podemos estar seguros de eso. Amados hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Dios nos ha llamado y nos ha dado una comisión como iglesia. Estamos aquí, pero no somos muchas iglesias. Somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo, con el mismo llamado y con el mismo propósito de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él se encargará de hacer de que esa semilla nazca. El sembrador simplemente siembra. Él se va a dormir y no sabe qué ocurre, pero de repente la semilla nace y brota. Y esa semillita tan pequeña puede ser, produce un árbol. ¿Ya ha visto usted lo que la raíz de un árbol puede hacer? Una semilla tan pequeña nació, formó un árbol, y ese árbol creció raíces, y esas raíces levantaron hasta el concreto. Es tremendo lo que una semilla puede hacer. ¿Sabe lo que hace eso? No es el predicador, no es la elocuencia del predicador, no es la semilla. Si es de que sembremos esta semilla y dejemos los resultados en las manos de Dios. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has llamado, Señor, a sembrar tu semilla, tu palabra, Señor. Oh, muchas gracias, Dios mío, por habernos escogido, Señor. Muchas gracias por habernos llamado, Dios mío, para ser sembradores. Podemos descansar, Señor, en que tú harás la obra y tú harás que esa semilla germine, Señor. Oh, alienta nuestros corazones, Dios mío, a predicar tu palabra. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí en esta hora, Señor. Cada pastor, Dios mío, que tú has llamado, Dios amado, fortalece su corazón y dale esa confianza, Señor, de seguir predicando simplemente tu palabra y descansar, Dios mío, en que tú harás lo que tú has prometido hacer. Porque tú, amado Dios, eres fiel. Y aquel que escogió a 12 discípulos y los llamó y los envió a predicar, han producido millones y millones y millones de creyentes en todo el mundo. Oh, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra cambia los corazones. Aliéntanos, Dios mío, a seguir sembrando, a seguir confiando, Señor, a seguir creyendo en que tú, Dios mío, producirás fruto. Oh, bendito Dios, te doy gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos pastores aquí, Señor. Bendito Dios, que tu gracia sea sobre ellos. Cada líder, Dios mío, cada hermano, Dios amado,
Aquellos que todavía, Dios mío, no se han doblegado a ti, atráelos a ti, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Yo no sé si aquí en medio de nosotros hay alguien que nunca ha aceptado al Señor, que no ha llegado delante de Él en arrepentimiento y fe. Si hubiese alguien, yo le ruego, corre a Cristo y pídele misericordia, y Él tendrá misericordia de ti. Aquellos de que no están seguros si están en el terreno que produce fruto, oh, obra en ellos, Señor. Cambia sus corazones, Dios mío, y produce ese fruto, Señor. Trae convicción a nosotros. En ti, Dios mío, está nuestra esperanza, y en ti está nuestra confianza, Señor. Oh, amado Dios, a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.